Buenas tardes a todos, nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a presentar la solución de nuestros problemas, respectivamente el 11.1 y 11.2. Empezando con el ejemplo 11.1, este nos pide determinar la concentración de oxígeno en equilibrio para el O2 que se encuentra en el agua tratada con aire de Denver. Dicha ciudad presenta una presión atmosférica de 0.8 atm y una temperatura del agua residual de 12 grados centígrados. También nos pide repetir los cálculos para Los Ángeles con una presión atmosférica de 1 atm y una temperatura del agua residual de 20 grados centígrados. Bueno, empezando con los cálculos, lo primero que se debe hacer es obtener la constante de Henry para la solubilidad del oxígeno en el agua, la cual está representada por la ecuación 1, donde el logaritmo de la constante de Henry va a ser igual a 0.914 menos 750 entre la temperatura en grados Kelvin. Haciendo dicho cálculo, obtenemos un logaritmo de HO2 de menos 1.716 para Denver y menos 1.644 para Los Ángeles. Aplicando base 10 para eliminar el logaritmo, nos queda que la constante de Henry es igual a 0.0192 atm por miligramo sobre litro para Denver y 0.0227 para Los Ángeles. Después calculamos G, que es la presión parcial de un gas, donde XO2 es la fracción molar del oxígeno en el aire, la cual tendrá un valor de 0.2095. Haciendo el cálculo correspondiente, obtenemos valores de 0.168 y 0.210 atmósferas para Denver y Los Ángeles respectivamente. Por último, para calcular la concentración de oxígeno en fase líquida, en equilibrio con la fase gaseosa a granel, lo único que tenemos que hacer es dividir la presión parcial entre la constante de Henry, dándonos un resultado de 8.719 miligramos sobre litro para Denver y 9.238 miligramos sobre litro para Los Ángeles. A continuación tenemos el ejemplo 11.2, que es el diseño de un proceso de lodos activos. Como primer paso,
Se calcula la concentración de sustrato en el efluente con la ecuación número 5 que involucra el término de Y'. Con esto se obtiene un resultado de 1 miligramo de DBO por litro. En el siguiente paso es necesario establecer un valor de concentración de microorganismos activos XA para que a partir de la ecuación número 6 se pueda despejar para calcular el tiempo de retención hidráulica. Entonces se propone un valor de 2000 miligramos de sólidos suspendidos volátiles por litro y con esto se obtiene un TRH de 0.37 días o mejor dicho 8.9 horas. Ahora para obtener el volumen del sistema IXV, que se refiere al licor de mezcla de sólidos suspendidos volátiles, por sus siglas MLVSS, para el cálculo del volumen se hace el uso de la ecuación número 7, donde se multiplica el valor del TRH de 0.37 días por el flujo de entrada, que es 1.000.000 de litros por día. Con esto se obtiene un volumen de 371 metros cúbicos, y como XV también involucra la concentración de compuestos inertes y a las sustancias poliméricas extracelulares, EPS, es necesario calcular por medio de las ecuaciones 8, 9 y 10. Para XY se obtiene una concentración de 892 miligramos por litro. Posteriormente, para obtener EPS, se requiere conocer la tasa de utilización de sustrato Q y K subíndice YD, que es la tasa de hidrólisis, así como K-EPS. Entonces, al aplicar la ecuación número 10, se obtiene que EPS tiene una concentración de 894 miligramos de DQ por litro o 600 miligramos por litro. De esta manera, ahora sí es posible estimar el licor de mezcla de sólidos suspendidos volátiles al sumar la concentración de microorganismos activos, inertes y F, dando como resultado 3.500 miligramos de sólidos suspendidos volátiles por litro. Ahora se procede a calcular el licor de mezcla de sólidos suspendidos, que es la parte que involucra también a la parte inorgánica, y se estima como la suma del licor de mezcla de sólidos suspendidos volátiles calculada anteriormente y los dos tipos de sólidos suspendidos inorgánicos, donde el primer tipo se obtiene de los MLVSS, ya que alrededor del 10% de la materia de las bacterias sólidas suspendidas es inorgánica y el restante es orgánica. Entonces, al multiplicar la mezcla de licor de sólidos suspendidos volátiles por esta proporción, se obtiene que la concentración inorgánica es de 381 miligramos de sólidos suspendidos por litro. Y el segundo tipo son los sólidos suspendidos uniorgánicos que se encuentran en la corriente de entrada y que no están asociados con la producción de biomasa. Y esta concentración se ve incrementada por el factor dado por el cociente del tiempo de retención de sólidos entre el tiempo de retención hidráulica, como se ve en la ecuación número 13. Entonces, considerando que los sólidos inorgánicos a la entrada tienen una concentración de 20 miligramos por litro, al multiplicarse por este factor da como resultado una concentración total de 275 miligramos por litro. Y de esta manera ya es posible calcular el licor de la mezcla de sólidos suspendidos al sumar las tres concentraciones, dando como respuesta 4.188 miligramos de sólidos suspendidos por litro. Para el siguiente paso, se determina la razón de pérdida de los diferentes tipos de sólidos usando las ecuaciones 15 a la 17. Debido a que los sólidos inertes son parte del influente, no todos los sólidos suspendidos volátiles VSS que dejan el sistema surgen de la síntesis neta. Para poder determinar los requerimientos nutricionales, se debe calcular la tasa neta de producción biológica VSS con la ecuación 18. Para el cálculo de las concentraciones de sólidos en el reciclado y efluente, primero se supone que el sedimentador alcanzará un buen desempeño para los estándares industriales y así se pueden asumir los valores de XV para ambos. Usando las proporciones de las concentraciones de licor mezclado, se pueden también estimar las concentraciones de los activos y sólidos suspendidos en el efluente y reciclado con las ecuaciones 19 y 20. Mediante un balance de masa de VSS dejando el sistema, se puede despejar y resolver para el flujo de desechos QW, como se observa en la ecuación 21 y 22. Se obtiene QW, la cual representa 2.4% del flujo de la planta Q, el cual es considerado aceptable. Usando las mismas concentraciones calculadas para el reciclado y usando QW, se pueden obtener los flujos de cada uno de los tipos de sólidos en la corriente de desechos. Mediante la ecuación 23 se obtiene el flujo del efluente y después se procede a repetir el paso anterior, pero ahora usando las concentraciones de los distintos sólidos en el efluente. Teniendo los requerimientos de nitrógeno y fósforo en relación con el valor previamente calculado de la síntesis neta de biomasa, se puede obtener las tasas de suministro de dichos nutrientes en el influente con las ecuaciones 24 y 25. Después se pueden sacar las concentraciones mínimas necesarias dividiendo dichos valores entre Q.
Se emplean los siguientes parámetros adaptados de la tabla 8.1 de la referencia para determinar los productos microbianos solubles, SMP, el cual es la suma de los productos asociados y a la biomasa. De los productos asociados a la utilización y a la biomasa, UAP y BAP, cuyos cálculos se obtienen mediante las ecuaciones 28 y 29. En la tabla 18 se calcula la calidad del efluente utilizando la demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno. Y se toma en cuenta que vienen de la suma del sustrato original, los sólidos suspendidos volátiles en el efluente y los productos microbianos solubles. Y se obtiene un valor de 33.83 y 22.20. Y aunque estos valores están arriba del límite de 20, la demanda bioquímica de oxígeno a 5 días es de 6.10 y esta es la estándar. Por lo tanto, estos valores son permisibles. Luego nos pasamos a la tabla 19, donde se calcula la razón de reciclado de los lodos o de reflujo, utilizando la ecuación 31, arrojándonos un valor de 54.36%. Luego en la tabla 20 se calcula la demanda de oxígeno a la entrada por día. La demanda bioquímica de oxígeno del sustrato se obtiene de multiplicar el flujo por el sustrato inicial. Y también se calcula la demanda biológica de oxígeno de los sólidos volátiles suspendidos y se suman ambos. Luego, la demanda de oxígeno a la salida, en la tabla 21, se obtiene primero la demanda bioquímica del sustrato, después se obtiene la de los productos microbianos solubles y la demanda bioquímica de oxígeno de los sólidos volátiles suspendidos, obteniendo un valor de 4.20 por 10 a la 8 de demanda de oxígeno a la salida. Luego, en la tabla 22, para calcular la tasa de consumo de oxígeno, simplemente se va a obtener la diferencia entre la demanda de oxígeno a la entrada y a la salida, obteniendo un valor de 1.51 por 10 a la 8. Ahora, para calcular la potencia para la aireación estimada, lo que se va a hacer es multiplicar la tasa de consumo de oxígeno obtenida y luego multiplicarla por un factor de conversión para convertir de miligramos a kilogramos. Después se va a asumir que 1 kilogramo de oxígeno es suministrado por 1 kilowatt hora y dividiendo entre 24 horas equivalentes a un día. Y así se obtiene un valor de 6.28 kilowatts para la potencia para la aireación. Esta fue nuestra solución para el ejemplo 11.2. En este caso, la solución propuesta fue lineal. Sin embargo, usualmente el diseño de estos procesos es de manera iterativa. Muchas gracias por su atención.